Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un chismecito jugoso, jugosísimo, de esos que nos encantan. ¿Listos para el drama? Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes, generando un montón de comentarios y especulaciones. Y es que... tenemos drama, amigos. Un drama que involucra a dos mujeres talentosas y hermosas, Demet Özdemir y Gülden Yaman. Sí, lo que leen. Así que abróchense los cinturones porque vamos a explorar este drama que explota, y vamos a intentar descubrir algunos de esos secretos al descubierto. Pero antes de que empecemos a desentrañar esta telaraña de emociones y posibles conflictos, les quiero recordar que se suscriban a mi canal. Sí, ese botoncito rojo que ven por ahí abajo. Denle clic. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias, tendencias y todo lo que ustedes aman. Me ayudarían un montón y me motivarían a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al drama. Bien, para entender todo este embrollo, primero tenemos que recordar quiénes son Demet Özdemir y Gülden Yaman. Demet, como muchos de ustedes saben, es una actriz turca súper talentosa, conocida por sus papeles protagónicos en telenovelas que han conquistado corazones en todo el mundo, como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir. Es una figura muy querida y admirada, tanto por su talento como por su carisma. Y Gülden Yaman, por su parte, es una reconocida estilista y maquilladora, con una trayectoria impresionante en el mundo de la moda y el espectáculo turco. Ha trabajado con muchísimas celebridades y es conocida por su impecable gusto y su capacidad para realzar la belleza natural de cada persona. Ahora, ¿dónde empieza este drama? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien no hay información oficial y confirmada al 100% sobre un conflicto directo y público entre Demet y Gülden, los rumores y las especulaciones han surgido a partir de ciertos movimientos en redes sociales, comentarios indirectos y la falta de colaboraciones recientes entre ambas. Recordemos que en el pasado, Gülden ha sido la estilista de cabecera de Demet en numerosas ocasiones, encargándose de su maquillaje y peinado para eventos importantes, sesiones de fotos y hasta grabaciones de telenovelas. Su colaboración era vista como un equipo exitoso y el resultado siempre era impecable. Pero, ¿qué pasó? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Algunos fans han notado que Demet ha dejado de seguir a Gülden en Instagram. Esto en el mundo de las redes sociales puede ser interpretado como una señal de conflicto o distanciamiento. Otros han señalado que Demet ha estado trabajando con otros estilistas y maquilladores recientemente, lo que podría indicar que ya no tiene la misma relación laboral con Gülden. Por supuesto, también es importante recordar que las relaciones personales y profesionales cambian con el tiempo. Es posible que Demet simplemente haya decidido probar nuevos estilos o trabajar con otros profesionales para explorar diferentes facetas de su imagen. O quizás Gülden esté enfocada en otros proyectos y no tenga la disponibilidad para trabajar con Demet en este momento. Hay muchas razones posibles, y no necesariamente todas implican un conflicto directo. Sin embargo, los rumores se intensificaron cuando algunos usuarios de redes sociales comenzaron a analizar comentarios sospechosos que ambas figuras han publicado en sus perfiles. Algunos interpretaron ciertas frases como indirectas dirigidas la una a la otra, aunque nunca se mencionaron nombres directamente. Este tipo de especulaciones son comunes en el mundo del espectáculo, y a menudo se basan en interpretaciones subjetivas y exageraciones. Es importante tomar este tipo de información con pinzas y no sacar conclusiones precipitadas. Otro factor que ha alimentado los rumores es la presencia de fuentes cercanas, que han hablado con algunos medios de comunicación turcos. Estas fuentes anónimas han afirmado que hubo un desacuerdo entre Demet y Gülden debido a diferencias creativas o desacuerdos sobre la dirección artística de ciertos proyectos. Sin embargo, como estas fuentes no se identifican, es difícil verificar la veracidad de sus afirmaciones. Además, este tipo de información suele ser sensacionalista y estar diseñada para generar controversia y atraer la atención del público. En resumen, no hay una confirmación oficial de que exista un conflicto real entre Demet Özdemir y Gülden Yaman. Los rumores y las especulaciones se basan en movimientos en redes sociales, comentarios indirectos y afirmaciones de fuentes anónimas. Es posible que simplemente haya habido un distanciamiento natural debido a cambios en sus carreras o prioridades personales.
También es posible que haya habido un desacuerdo, pero sin que esto haya escalado a un conflicto público y abierto. Lo que sí es cierto es que este tipo de rumores generan mucha atención y alimentan la curiosidad del público. A todos nos gusta el chisme, seamos honestos. Pero también es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. No debemos alimentar los rumores ni sacar conclusiones precipitadas basándonos en información no confirmada. En mi opinión, tanto Demet Özdemir como Gülden Yaman son mujeres talentosas y exitosas que han logrado mucho en sus carreras. Ambas merecen ser admiradas y respetadas por su trabajo y su dedicación. Si realmente hubo un conflicto entre ellas, espero que puedan resolverlo de manera amistosa y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Y si no hubo ningún conflicto, pues que sigan brillando como siempre. Y ahora, hablando de brillar, quiero aprovechar este momento para recordarles algo importantísimo. Recuerden siempre que la belleza real viene de adentro. No importa que tan bien te maquille Gülden Yaman, o que tan fabulosa se vea Demet Özdemir en la alfombra roja. Lo que realmente importa es tu actitud, tu personalidad y tu corazón. Así que sean amables, sean generosos, sean ustedes mismos y brillen con luz propia. En resumen, el drama entre Demet Özdemir y Gülden Yaman es más una nube de rumores y especulaciones que una tormenta confirmada. No hay evidencia sólida de un conflicto público, pero los movimientos en redes sociales y los comentarios indirectos han alimentado la curiosidad del público. Es importante recordar que las relaciones cambian y que las celebridades merecen respeto y privacidad. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado de mi análisis sobre este drama que explota. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a verme y a escuchar mis opiniones. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que realmente hay un conflicto entre Demet y Gülden? ¿O creen que todo es una exageración? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. También, si conocen algún detalle adicional sobre este tema, no duden en compartirlo conmigo. Me encanta estar al día con los chismes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó el contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de este chismecito. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y eso significa más chismes, más noticias, más tendencias y más diversión para todos ustedes. Así que ya lo saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Pero esperen, mi gente. Que el chismecito no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en esta telenovela de la vida real y a explorar las posibles ramificaciones de este supuesto distanciamiento entre Demet y Gülden. Porque, seamos sinceros, detrás de cada rumor hay una historia, y detrás de cada historia hay un mar de detalles que nos mueren por saber. Ahora, pensemos un poco más allá de los simples dejé de seguir en Instagram. ¿Qué significaría realmente para la carrera de Demet Özdemir si su relación con Gülden Yaman se ha deteriorado irremediablemente? Recordemos que Gülden no era solo su estilista, era una parte fundamental de su imagen pública. Ella era la arquitecta detrás de esos looks impecables que Demet lucía en cada evento, cada alfombra roja, cada sesión de fotos. Era la que entendía a la perfección la esencia de Demet y la traducía en peinados y maquillajes que la hacían brillar aún más. Sin Gülden a su lado, Demet se verá obligada a reinventar su estilo. ¿Podrá encontrar a alguien que la conozca tan bien y que sea capaz de realzar su belleza de la misma manera? Es una pregunta crucial, porque en el competitivo mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Un cambio de estilista, por más sutil que sea, puede tener un impacto significativo en la percepción que el público tiene de una celebridad. Pero la cosa no termina ahí. Este supuesto drama también podría afectar a Gülden Yaman. Si su relación con Demet, una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía, se ha roto, ¿podría esto dañar su reputación profesional? Si bien Gülden es una estilista muy respetada y con una amplia trayectoria,
es innegable que trabajar con una figura como Demet le daba una visibilidad enorme y la posicionaba como una de las mejores en su campo. La pregunta es, ¿podrá Gulden mantener su estatus sin el respaldo de Demet? Claro, también existe la posibilidad de que todo esto sea una simple coincidencia y que la relación entre Demet y Gulden siga siendo tan buena como siempre. Quizás Demet está explorando nuevos horizontes estilísticos y quiere trabajar con diferentes profesionales para expandir su visión. O quizás Gulden está tan ocupada con otros proyectos que no tiene tiempo para colaborar con Demet en este momento. Son escenarios perfectamente válidos y que no necesariamente implican un conflicto. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si detrás de los rumores y las especulaciones se esconde una verdad incómoda? Imaginemos por un momento que Demet y Gulden tuvieron un desacuerdo creativo durante la preparación de un evento importante. Quizás Gulden propuso un estilo que Demet no aprobó, o viceversa. Este tipo de desacuerdos son comunes en el mundo del espectáculo, donde las opiniones y las visiones artísticas a menudo chocan. Pero, ¿qué pasa cuando ese desacuerdo escala y se convierte en una discusión acalorada? ¿Qué pasa cuando las dos partes se niegan a ceder y la tensión se vuelve insostenible? En ese caso, es posible que la relación se fracture y que la colaboración se vuelva imposible. Y si esto es lo que realmente ocurrió entre Demet y Gulden, entonces estamos ante un drama de proporciones épicas. Además, no podemos descartar la posibilidad de que terceras personas hayan intervenido en la relación entre Demet y Gulden. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las envidias están a la orden del día, es común que haya individuos que intenten sabotear las relaciones de otros para su propio beneficio. Quizás alguien sembró la discordia entre Demet y Gulden, o quizás alguien intentó convencer a Demet de que Gulden no era la mejor opción para ella. Estas son solo algunas de las posibles explicaciones detrás de este supuesto drama. La verdad es que solo Demet y Gulden saben lo que realmente ocurrió entre ellas. Pero mientras tanto, nosotros, los chismosos empedernidos, no podemos evitar especular y analizar cada detalle para intentar descifrar el misterio. Y hablando de misterios, ¿qué hay de esos comentarios sospechosos que ambas figuras han publicado en sus perfiles de redes sociales? Ya saben, esas frases ambiguas y llenas de indirectas que parecen estar dirigidas a alguien en particular, pero que nunca mencionan nombres. Este tipo de comentarios son un clásico en el mundo del espectáculo, y a menudo se utilizan para enviar mensajes subliminales a otras celebridades o para alimentar los rumores y generar controversia. En el caso de Demet y Gulden, algunos usuarios de redes sociales han señalado que ciertas publicaciones de ambas figuras podrían estar relacionadas con este supuesto conflicto. Por ejemplo, algunos interpretaron una frase de Demet sobre la importancia de rodearse de personas leales y sinceras como una indirecta dirigida a Gulden. Otros, por su parte, vieron en una publicación de Gulden sobre la necesidad de alejarse de personas tóxicas una alusión a Demet. Por supuesto, es imposible saber con certeza si estos comentarios realmente están relacionados con este supuesto drama. Podría ser simplemente una coincidencia, o podría ser que ambas figuras estén utilizando sus redes sociales para expresar sus sentimientos sobre otros temas completamente diferentes. Pero la verdad es que en el mundo del espectáculo, nada es casualidad y todo tiene un significado oculto. Así que, mi gente, este chismecito está lejos de terminar. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta y muchas teorías por explorar. Pero lo que sí es seguro es que este drama entre Demet Özdemir y Gulden Yaman ha capturado la atención del público y ha generado un sinfín de especulaciones. Y mientras tanto, nosotros, los chismosos empedernidos, seguiremos analizando cada detalle y esperando ansiosamente el próximo capítulo de esta telenovela de la vida real. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes, noticias y tendencias. Los quiero un montón. Besos y abrazos. Ahora, para meterle aún más sazón al caldo, vamos a considerar el factor de los fans. Porque, seamos honestos, los fans son una parte integral de cualquier drama de celebridades. Ellos son los que analizan cada detalle, interpretan cada comentario y alimentan los rumores con su fervor y su pasión. En el caso de Demet Özdemir, sus fans son conocidos por su lealtad y su apoyo incondicional. Ellos la defienden a capa y espada de cualquier crítica y la celebran en cada uno de sus logros. Pero también son muy observadores y no se les escapa ni un solo detalle de su vida personal y profesional. Cuando los fans de Demet notaron que ella había dejado de seguir a Gulden Yaman en Instagram, se encendieron las alarmas.
Inmediatamente comenzaron a especular sobre las posibles razones detrás de este movimiento y a compartir sus teorías en las redes sociales. Algunos acusaron a Gulden de haber traicionado a Demet, mientras que otros defendieron a la estilista y argumentaron que quizás había una explicación lógica detrás de todo esto. La división entre los fans de Demet se hizo aún más evidente cuando comenzaron a analizar los comentarios sospechosos que ambas figuras habían publicado en sus perfiles. Algunos interpretaron estos comentarios como pruebas irrefutables de que había un conflicto entre Demet y Gulden, mientras que otros argumentaron que eran simplemente coincidencias y que los fans estaban exagerando las cosas. Pero lo que es innegable es que la reacción de los fans ha contribuido a alimentar los rumores y a generar aún más atención sobre este supuesto drama. Ellos son los que han mantenido viva la conversación en las redes sociales y los que han presionado a los medios de comunicación para que investiguen el tema. Y hablando de medios de comunicación, ¿cómo han cubierto este supuesto drama? Pues, como era de esperar, con mucho sensacionalismo y exageración. Los tabloides turcos han publicado artículos llenos de especulaciones y rumores, citando fuentes anónimas y utilizando titulares llamativos para atraer la atención del público. Algunos medios han llegado incluso a afirmar que el conflicto entre Demet y Gulden ha afectado la relación de Demet con otros colegas del mundo del espectáculo. Según estos medios, algunos amigos de Demet han tomado partido en la disputa y se han alejado de Gulden. Por supuesto, es imposible verificar la veracidad de estas afirmaciones. Pero lo que es cierto es que los medios de comunicación han aprovechado al máximo este supuesto drama para generar clics y aumentar sus ventas. Ellos saben que el chisme vende y no dudan en explotar cualquier rumor o especulación para atraer la atención del público. Así que, mi gente, este chismecito tiene todos los ingredientes para convertirse en una telenovela de la vida real. Tenemos dos mujeres talentosas y hermosas, un supuesto conflicto, rumores y especulaciones, fans apasionados y medios de comunicación sensacionalistas. ¿Qué más se puede pedir? Pero en medio de todo este drama, es importante recordar que Demet Özdemir y Gulden Yaman son personas reales con sentimientos y emociones. Ellas merecen respeto y privacidad, y no debemos alimentar los rumores ni sacar conclusiones precipitadas basándonos en información no confirmada. Si realmente hubo un conflicto entre ellas, espero que puedan resolverlo de manera amistosa y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Y si no hubo ningún conflicto, pues que sigan brillando como siempre. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles algo muy importante. Recuerden siempre que la belleza real viene de adentro. No importa que tan bien te maquille Gulden Yaman, o que tan fabulosa se vea Demet Özdemir en la alfombra roja. Lo que realmente importa es tu actitud, tu personalidad y tu corazón. Así que sean amables, sean generosos, sean ustedes mismos y brillen con luz propia. Los quiero un montón. Besos y abrazos. Y no se olviden de suscribirse a mi canal.